Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 37 minutos en la sintonía de Radio Guadaira a través de la 107.7, la FM, que como saben todos ustedes, cada miércoles pues abre, desde la pasada semana ha abierto un nuevo espacio en el que hablamos de las cuestiones que más le puedan preocupar a usted en cuanto a su puesto de trabajo. Hablábamos la pasada semana, bueno pues... ¿De qué hablábamos, Alberto, la semana pasada? Que no recuerdo. Sí, estuvimos hablando de la incapacidad, la prestación de incapacidad permanente. Bueno, Alberto Benítez Sanabria, que es responsable del bufete de juristas laboralistas, es el responsable de este bufete donde pues trabajan día a día con esos problemas. Hoy vamos a hablar del despido. Seguramente... Esperemos que no sean muchos los que estén escuchando la radio, que estén en una situación un poquito difícil, complicada en estos momentos que puedan... Pero seguramente hay otras personas que se habrán hecho muchas preguntas. Por eso, Alberto nos va hoy a hablar justamente de este asunto, el despido. Que a mí me gustaría, para arrancar, Alberto, que nos contara qué es realmente un despido. Bueno, primero obviamente es evidente hablar que el despido es una situación o la situación más grave o más penosa dentro de la vida del trabajador, porque básicamente el trabajador pues vive de su sueldo. Él trabaja, se le remunera como contraprestación a su trabajo y obviamente puede vivir con su salario. Entonces, en este sentido, el despido es la ruptura por parte del empresario del contrato de trabajo. Es decir, es una extinción contractual y, por tanto, el empresario rompe el contrato de trabajo de forma unilateral. Él decide de romper el contrato se acaba, tendrá o no indemnización, que eso lo veremos unos minutos después, pero de momento el contrato se termina el salario obviamente, y esta decisión ejecutiva, del momento en que se dicta, el trabajador la tiene que acatar. Después podrá reclamar o no, pero el contrato de trabajo se acaba. Oye, ¿cuál es la diferencia entre despido, fin de contrato, cese voluntario? En fin, hay varias posibilidades que se puedan dar y evidentemente supongo que habrá también una importante diferencia entre uno y otro a la hora de un desempleo, una indemnización, una serie de cuestiones. ¿Qué diferencia existen exactamente? Claro, Manolo, porque mira, una de las dudas principales del trabajador, ya por la casuística del despacho, es que se suele confundir el hecho jurídico del despido, el fin de contrato y el cese voluntario. Ya hemos contado que el despido es una extinción contractual por la voluntad unilateral del empresario. Es decir, el empresario llega un día, el que sea, por el que sea, será legal o no, o habrá motivo o no, pero dice, oiga, he decidido unilateralmente que usted ya no pertenece a la empresa, le rescinde su contrato de trabajo y se va a su casa. A ver, el fin de contrato es una extinción contractual, es decir, es una ruptura del contrato de trabajo, pero está programada en el tiempo. Por ejemplo, los contratos temporales, el famoso contrato eventual por circunstancia de la producción, que es el contrato temporal en el que en el mismo momento que se suscribe aparece ya en el contrato la fecha de extinción, el trabajador, con ocasión de suscribir ese contrato de trabajo, ya conoce la fecha en la que va a terminar. Entonces, imaginemos que empezamos a 1 de enero de 2016 el contrato, y en el mismo contrato aparece que el fin del contrato pues a 1 de marzo o a 1 de abril de 2016, ¿no? Entonces, llegada esa fecha, el contrato se extingue, pero no es un despido, sino un fin de contrato, y además porque es programado, ya lo conocemos de antemano. Hay excepciones a contratos temporales, por ejemplo, en el cual sepamos la fecha de extinción
el día que lo suscribimos, y esas excepciones pueden ser, por ejemplo, el contrato de interinidad, en el cual sustituimos a una persona, ha dejado una vacante en una empresa y dura el contrato hasta que esa persona se reincorpora. No sabemos a ciencia cierta cuándo termina el contrato porque se reincorpore la persona que sustituimos, pero sí sabemos que realmente va a ser un contrato temporal y no indefinido. Igual pasa, pues, conocidísimo, archiconocidísimo contrato por obra y servicio. No sabemos exactamente cuándo finaliza el contrato porque está supeditado a la obra o el servicio para el cual se nos ha contratado, pero sí sabemos que a la postre va a ser un contrato temporal porque en el momento en que termine la obra o el servicio, nuestro contrato termina. Y decir que sí, que una de las grandes dudas es que cuando hay un fin de contrato, sí hay prestación por desempleo. Esto es muy, muy importante decirlo. Y después el cese voluntario es una de las demás terminaciones del contrato. Y la característica principal, pues el cese voluntario, o comúnmente denominado la baja voluntaria, es la situación por la cual, pues evidentemente el trabajador solicita de motu propio que quiere salir de la empresa, presenta un escrito y obviamente pues el empresario procede a darle de baja en Seguro Social. Y lo que sí, el cese voluntario o la baja voluntaria, que viene a ser lo mismo, no tiene prestación por desempleo. Cuidado, es una de las dudas principales de la única situación que no se considera situación legal de desempleo. Entonces, obviamente, pues no conlleva la prestación archiconocida, obviamente, de desempleo. Oye, ¿qué tipos de despido existen, Alberto? Mira, Manolo, aquí sí que hay una confusión con los tipos de despido y la calificación que se hace de él. Mira, en la legislación española hay 3 tipos de despido. En primer lugar, disciplinario, el despido objetivo y el colectivo. No hay más. Ahora hablaremos de su calificación. Entonces, despido disciplinario, también muy conocido, y obviamente el despido disciplinario, como dice ya o anuncia ya su nombre, se produce por un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Esto es lo que viene a decir el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador incumple alguno de los preceptos o algunos preceptos reflejados en el Estatuto de los Trabajadores y su contrato se acaba, se rompe, se rescinde. Realmente este contrato es una sanción, es la máxima sanción que se le puede imponer a un trabajador. Es decir, la máxima sanción es pues romper el contrato de trabajo. Además, los convenios colectivos, Manolo, pueden alterar los requisitos o concretar los requisitos para suscribir, para realizar un despido disciplinario de los que ya, a modo genérico, establece el Estatuto de los Trabajadores. Para este contrato el empresario debe de cumplir unos requisitos de forma a la hora de llevar a cabo el despido, si no se podría calificar como improcedente. Por ejemplo, que la carta de despido se concreten los hechos, la fecha en la que se han llevado a cabo esos hechos, es decir, una serie de requisitos formales. Y, por último, y hablando de este despido también, que sí conlleva, Manolo, prestación de desempleo. Porque es que ese es el punto siempre que... ¿Y la indemnización de ese despido, Alberto? Este despido, Manolo, y eso es un hándicap, este despido no conlleva indemnización, precisamente por tener el carácter de sanción al trabajador, pues la contrapartida es que no tiene indemnización, es decir, el trabajador se va a casa con 0 euros en concepto de indemnización por despido. Obviamente después se impugnará, pero a priori legalmente no tiene indemnización alguna. Además del despido disciplinario, en segundo lugar, el famoso despido objetivo. El despido objetivo lo puede practicar la empresa por causas técnicas, económicas, productivas o organizacionales. Es un poco cajón desastre para el día a día de la empresa si despidiendo a un trabajador mediante el despido objetivo por estas 4 causas que hemos dicho, pues se asegura la viabilidad en el tiempo, pues obviamente este despido tiene sus fundamentos. Ese es el motivo general, que pues despidiendo a o a los trabajadores que crea el empresario, la empresa va a sobrevivir en el tiempo y su viabilidad a corto y medio plazo pues puede darse. Y por último, Manolo, el despido colectivo, muy conocido porque es lo que venimos a llamar el expediente de regulación de empleo, o se hace el ERE. Para calificar un despido como despido colectivo, y por desgracia últimamente una de las grandes empresas sevillanas, bastante grande, que está ahí, que sí, que no lo hace, y bueno, hay que cumplir una serie de límites para poder calificar el despido como colectivo. Es decir, los límites son que se despidan
a 10 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores, si se despide el 10% de la plantilla en empresas de 100 a 300 trabajadores, o si despedimos más de 30 trabajadores en empresas de 300 trabajadores. Si se cumplen esos despidos, si el grupo de trabajadores va a la calle, se rompe su contrato, se considera un despido colectivo y habría que seguir un trámite especial para poderlos despedir, diferente al de los despidos disciplinarios y objetivos. Oye, ¿existen diferencias entre ese tipo de despido y la calificación judicial del despido? A mí me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esas diferencias, Alberto. Sí, claro, Manuel. Es que, a ver, una cosa es el tipo de despido que a priori realiza el empresario y otra cosa totalmente diferente es, una vez impugnemos obviamente el despido, pues cuando llegamos al órgano judicial, es decir, al juzgado de lo social, el juez califica ese despido. Independientemente del tipo de despido que haya hecho el empresario, el juez puede calificarlo como despido procedente, es decir, el juez dice que está totalmente ajustado a derecho y ese despido se consolida. El juez puede decir que el despido es improcedente, es decir, pues en el momento que se decreta, se estima la improcedencia del despido, pues significa que no está ajustado a derecho, con lo cual ahora contaremos las consecuencias que tiene. O el despido nulo porque se vulneren derechos fundamentales. Esas son las tres calificaciones que... ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues mira, si se estima judicialmente que el despido es improcedente, la empresa debe de optar, es lo que se llama el derecho de opción. O bien opta por remitir al trabajador, abonándole los salarios de tramitación, famoso salario de tramitación, que son los salarios devengados desde la fecha de despido hasta la de reincorporación, como si hubiera estado trabajando. O bien puede optar por indemnizar al trabajador con 33 días y 45 días por año trabajado. Y bueno, se le calcula su indemnización y se le abona. Hay una excepción, Manolo, que es, a ver, si el trabajador es representante de los trabajadores, el derecho de opción que tiene la empresa ante la improcedencia del despido no la tiene la empresa en este caso. La tendría el propio representante de los trabajadores, que es el que elegiría si o bien se le indemniza o bien se le... Oye, ¿cómo se puede impugnar o cómo se puede recurrir un despido cuando el trabajador no está conforme con lo que le ha ocurrido? Pues a ver, en derecho laboral generalmente prácticamente todo, los plazos son perentorios y muy cortos. Entonces, el plazo de impugnación, o sea, de recurso, para que lo entiendan nuestros oyentes, el plazo de recurso pues es muy corto, son 20 días hábiles. Cuando hablamos de, y eso también hay por la casuística del despacho, hay cierta confusión entre días hábiles, días naturales o días si la resolución no dice nada. Los días hábiles se computan, evidentemente, sin computar sábado, domingo ni festivo. Restando esos días, pues 20 días hábiles, según el mes, pues suelen ser 25, 26, 28 días. El plazo de 20 días hábiles es el plazo que tenemos para impugnar el despido. Pasados, transcurridos esos 20 días hábiles, obviamente la acción por impugnación del despido está caducada y no se puede recurrir. El primer paso, si estamos obviamente dentro de esos 20 días hábiles para impugnar el despido, es presentar una papeleta de conciliación, que se llama. Una papeleta de conciliación es un nombre que ya se le acuñó hace muchísimos años, es realmente una demanda de conciliación, porque la ley establece que antes de irnos al juzgado a demandar a la empresa, pues hay que intentar llegar a un acuerdo, eso es obligatorio. Entonces se presenta una demanda de conciliación, una demanda administrativa, que llevará a que tengamos un acto de conciliación, en este caso si se presenta en Sevilla, en el CEMAC, Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Sevilla. Si ahí no conseguimos ningún acuerdo en términos económicos de reincorporación o de abono de indemnización, obviamente ya se nos abre legalmente la puerta para poder presentar la demanda en los juzgados sociales de Sevilla. Obviamente, donde correspondan, el social de Barcelona, de Madrid, en el caso que tengamos. A partir de ahí se señalará una fecha de juicio, celebración del juicio, y tendremos una sentencia. Esa sentencia pues dirá, oye, este despido es o procedente, es decir, se consolida el despido con todas sus consecuencias, es improcedente con las consecuencias que hemos hablado hace pocos minutos, o el despido, cuidado, es nulo. ¿Cuándo un despido se decreta nulo y cuáles son las consecuencias? Un despido se estima nulo cuando se despide vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas, derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Esto puede ser, por ejemplo, despedir a una trabajadora sabiendo de que está embarazada. Las consecuencias del despido nulo es automáticamente la reincorporación del trabajador o de la trabajadora en la empresa, obviamente con el abono de esos salarios de tramitación. Y aquí sí que no hay en el despido nulo opción ninguna que el empresario indemnice. Es automáticamente la reincorporación
de ese trabajador o trabajadora en la empresa, de forma automática, Manolo. Alberto, muchísimas gracias de verdad por abrir unas puertas, las posibilidades y sobre todo hacernos entender algunas de las preguntas que muchos trabajadores, muchas personas, muchos ciudadanos se hacen sobre su situación laboral, que es, como tú bien decías, uno de los asuntos que más preocupan en la vida de cualquier ser humano, sobre todo porque nos ayuda a seguir conviviendo y a seguir viviendo, ¿no? Un puesto de trabajo que nos ayuda con esos honorarios, evidentemente, a seguir creciendo como persona también. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos como todos los miércoles aquí en la sintonía de Radio Guadaira. El despido que ha sido el protagonista hoy en la sintonía de Radio Guadaira. Muchas gracias, Alberto. A vosotros, Manolo. Buenos días. Bueno, bufete de juristas laboralistas en Sevilla, recuérdenlo, pero que también tiene pues a Alberto pues como punto de referencia aquí cada miércoles en la sintonía de Radio Guadaira. Si alguien quiere en algún momento que hablemos de un detalle concreto, solo tienen que a través de la cuenta de Radio Guadaira, tanto en Twitter como en Facebook, pues lo pueden hacer en un mensaje privado, puedan realizar algún tipo de duda, pregunta en la sintonía de Radio Guadaira y nosotros se lo intentaremos aclarar. Alcalá, día a día.